¿Te imaginas ser arrojado a un horno de fuego ardiendo y salir caminando sin una sola quemadura? Parece imposible, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a 3 jóvenes valientes que decidieron no inclinarse ante ningún ídolo. Esta es una de las historias de fe más impactantes de toda la Biblia. La historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego en el horno de fuego. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que enfrentas tus problemas. La historia nos lleva a la antigua Babilonia, bajo el reinado del poderoso rey Nabucodonosor. Este rey, en la cima de su poder, mandó construir una estatua de oro gigantesca. Medía casi 30 metros de altura. Y luego, emitió un decreto que resonó por todo el reino cuando sonara la música. Una mezcla de trompetas, flautas, arpes y todo tipo de instrumentos. Cada persona, sin excepción, debía postrarse y adorar la estatua de oro. La amenaza era terrible y directa. A quien no obedeciera sería lanzado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. En medio de toda esa gente se encontraban 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A pesar de estar en una tierra extraña y servir en la corte del rey, su corazón y su lealtad pertenecían a un solo Dios, el Dios de Israel. Para ellos, inclinarse ante una estatua de oro era impensable. Era una traición directa al primer mandamiento. Su decisión ya estaba tomada, incluso antes de que la música comenzara a sonar. Sabían lo que estaba en juego, pero su fe era más grande que su miedo. Y entonces llegó el momento. El sonido de los instrumentos llenó el aire. Inmediatamente, una marea de gente se postró rostro en tierra, adorando la imponente imagen dorada. Todos cumplieron la orden del rey Am. Bueno, casi todos. En medio de la multitud postrada, 3 figuras permanecían de pie, firmes. Eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que sus enemigos, los caldeos, se dieran cuenta. Corrieron ante el rey, ansiosos por acusarlos. Le dijeron: «Rey, vive para siempre. Tú diste una orden, pero hay unos hombres judíos, a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni se inclinan ante la estatua de oro que levantaste». La furia se apoderó de Nabucodonosor. ¿Cómo se atrevían a desafiar su autoridad de esa manera? Ordenó que los trajeran ante él de inmediato. Al verlos, con el rostro encendido de ira, les dio una última oportunidad. Les dijo: «¿Es verdad que ustedes no adoran a mis dioses? Miren, si al oír la música se postran y adoran la estatua, todo estará bien. Pero si no lo hacen, en ese mismo instante serán echados al horno de fuego. ¿Y que Dios podrá librarlos de mis manos?». La pregunta del rey era un desafío directo, no solo a ellos, sino a su Dios. Pero la respuesta de los 3 jóvenes fue una de las declaraciones de fe más extraordinarias jamás registradas. Con calma y una convicción inquebrantable, le respondieron al rey: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». ¡Qué fe tan poderosa! Estaban diciendo: a nuestro Dios tiene el poder para salvarnos. Pero incluso si decide no hacerlo, nuestra decisión no cambia. No vamos a fallarle. La respuesta de los jóvenes fue como echarle gasolina al fuego de la ira del rey. Su rostro se desfiguró por la rabia. La última oportunidad se había esfumado. Gritó una orden terrible: «Calienten el horno 7 veces más de lo normal». La orden era tan extrema, tan llena de furia, que el calor que emanaba del horno se volvió insoportable. Los soldados más fuertes del ejército recibieron la orden de atar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y arrojarlos al fuego. Los ataron con sus propias ropas, sus mantos, sus túnicas, todo. La prisa del rey era tal que no hubo tiempo para nada más.
Entonces, los soldados los tomaron y los llevaron hacia la boca del horno. El fuego era tan increíblemente intenso, tan violento, que las llamas alcanzaron a los soldados que los estaban arrojando y murieron quemados al instante. Así de poderoso era el calor. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados en medio del horno de fuego ardiendo. Desde afuera, solo se podía ver una llamarada rugiente. Para cualquier espectador, el fin de esos 3 hombres había sido instantáneo y brutal. Parecía que la desobediencia había sido castigada y el poder del rey se había reafirmado. Todo parecía terminado. Pero entonces, mientras el rey observaba la escena, esperando ver los resultados de su furia, ocurrió el milagro. Nabucodonosor, que estaba observando el horno, se levantó de un salto, completamente asombrado y espantado. Miró a sus consejeros y les preguntó: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron: ¿Han es verdad, oh rey? Entonces, el rey exclamó con una voz llena de incredulidad y asombro: pues yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Aleluya. ¿Puedes imaginar esa escena? Los 3 jóvenes no estaban siendo consumidos, estaban caminando libremente dentro de las llamas. Las cuerdas con las que los ataron se habían quemado, pero el fuego no les tocaba a ellos. Y lo más increíble, no estaban solos. Una cuarta figura, una presencia divina, estaba con ellos en medio de la prueba, protegiéndolos. El rey se acercó a la puerta del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Y ellos salieron de en medio del fuego. Todos los altos oficiales, gobernadores y consejeros del rey se juntaron para verlos. Y la Biblia describe algo impresionante. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un solo cabello de su cabeza se había chamuscado. Sus ropas estaban intactas, y lo más asombroso de todo, ni siquiera tenían olor a humo. Dios no solo los salvó, los guardó por completo, de una manera tan perfecta que no quedaba ni el más mínimo rastro del fuego. Al ver esto, el rey Nabucodonosor alabó al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, reconociendo que no había otro Dios que pudiera salvar de esa manera. Esta historia, más allá del milagro espectacular, nos deja una verdad poderosa y eterna. Dios no siempre evita que entremos al horno, pero sí promete entrar con nosotros en él. Quizás hoy tú estás pasando por tu propio horno de fuego. Han problemas en la familia, dificultades económicas, una enfermedad, una crisis de fe. Sientes que el calor es insoportable y que estás a punto de ser consumido, pero recuerda la lección de Sadrach, Mesach y Abednego. Si permaneces fiel a Dios, incluso cuando no entiendes el porqué de la prueba, Él estará contigo en medio de las llamas. Su presencia es la garantía de que no serás destruido. Él puede usar el fuego que el enemigo preparó para destruirte, para quemar las ataduras que te limitan y hacerte libre. No te rindas en tu horno. Mantén tu fe firme, porque el cuarto hombre todavía camina en medio del fuego. Confía en que saldrás de esa prueba sin ni siquiera olor a humo, para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Si esta historia te ha inspirado, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más contenido que edifique tu vida. Nos vemos en el próximo video.